Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. El día de hoy, señores, vamos a realizar un nuevo programa de esta serie de videos que tanto les gusta, y eso me lo dan a entender dejando su like. Así que si te gusta esta serie de videos, te recomiendo que vayas a dejar tu like en este mismo momento, y así el video le llega a más personas y así podemos ayudar a que más personas abran los ojos y puedan darse cuenta que muchas cosas que les dicen muchos personajes de la televisión, de la radio, de los medios tradicionales no son verdad, y en realidad están mintiendo o están omitiendo datos que son necesarios que ellos conozcan. En este caso vamos a responderle al candidato presidencial por Acción Popular, Johnny Lezcano, porque ha dicho algo que para mí no tiene asidero para nada, ni económico, ni político, e incluso me cuestionaría si legal, ya que lo que ha dicho, la verdad es que me parece una burrada enorme, un disparate, y que es necesario contestar, porque ha dicho que la educación privada no debería existir. En realidad, lo que él ha dicho, para ser exactos, ha dicho que la educación solamente la debería dar el Estado, y si la educación solamente la da el Estado, entonces eliminamos de cuajo toda educación privada. Y mucha gente dirá, pero mejor así, la educación es gratuita, de calidad, y todo el mundo se beneficiaría. Justamente para evitar que las personas puedan pensar esto, hay que dar datos, estadísticas y ver cómo funciona la educación pública en el Perú, cosa que muchas personas no saben. ¿Por qué? Porque los medios no quieren hacer quedar mal al Estado, y siempre el demonio es el que emprende, es el que crea riqueza. Los emprendedores siempre son los malos, los empresarios, todos ellos siempre son los malos, y los políticos son los buenos. Así que vamos a cambiar esa mentalidad, vamos a enseñar datos, y si te gusta este video, recuerda darle like y compártelo para que más personas se enteren de todo esto. Vamos a ver inmediatamente lo que ha dicho. Por ejemplo, tenemos este artículo de RPP que recoge las declaraciones de Johnny Lezcano, y vamos a ver lo siguiente. La educación debe ser un derecho prioritario, por tanto, solo debería estar a cargo del Estado. Nos detenemos acá porque acá ya empiezan a ver las respuestas. ¿Por qué? Porque si la educación solamente la da el Estado, ¿qué va a pasar con todas las personas que estudian en colegios privados? Tendrían que pasar a los públicos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con todas esas empresas? ¿Las va a expropiar? ¿Las va a cerrar? ¿Va a destruir miles de negocios y emprendimientos que buscan dar un servicio de calidad en educación? La verdad es que quedan una gran cantidad de interrogantes que no son respondidas, obviamente, porque decir todo esto sería una barbaridad enorme y sería un escándalo. Ya de por sí me sorprende que esto no haya sido un escándalo y que muchas personas desconozcan de esta información. Pero bueno, vamos a empezar con los datos. Por ejemplo, según el INEI, en el año 2017, actualmente debe ser similar o incluso mejor, el gasto público en educación fue de 3,5%. Y el gasto privado se invirtió el 4% del PBI nominal. Ambas cifras consideran los gastos de capital, lo que nos da un gasto total de 7,5%. Entonces no es correcto decir que como país solo invertimos un 3,5% de nuestro PBI. Para que entendamos lo siguiente, muchas veces dicen que el sector privado solamente son colegios para ricos, y la mayoría de colegios solamente dan educación que la gran mayoría de peruanos no pueden pagar. Acá vemos que no es tanto así. ¿Por qué? Porque vemos que el sector privado invierte en educación mucho más que todo el aparato estatal, teniendo menos colegios que el Estado y teniendo menos alumnos que el Estado, invierten mucho más que el propio Estado. O sea, quitar la educación privada significaría que tendríamos que invertir ese 4%, ya no el sector privado, sino el sector público. O sea, habría que quitarle a los ciudadanos, o sea, meterles la mano en el bolsillo mediante impuestos, 4% del PBI, que esos son miles de millones de soles, para pagar todo ese gasto. O sea, la cantidad de gasto que esto implica es irreal, porque estamos en déficit fiscal. Y a mí no me molestaría tanto esto si este gasto lo pagan los políticos. O sea, los políticos dicen, oye, falta inversión en educación, ok, nosotros lo vamos a pagar, toma, acá está el dinero. A mí no me molestaría, porque cada uno es dueño de su dinero. Pero si este gasto lo van a hacer a través del Estado, o sea, le van a quitar a la población mediante deuda o impuestos para pagar todo esto, no está bien. Hay que defender el dinero del ciudadano, hay que defender los bolsillos de las personas para evitar que políticos vengan y se lo roben. Así que hay que dejar muy clarito esto para entenderlo. Luego, en el artículo, él propone reconstruir varios colegios que están dañados, propone bibliotecas, libros, cuadernos, internet para todo, a todos los colegios, educación secundaria, institutos, escuelas superiores, públicas, universidades, etcétera. Él propone todo esto que simplemente es más gasto, y más o menos se da a entender. No lo hice
per se, pero se da a entender que la educación privada solamente es para gente de muy alto estatus y está muy lejos de la realidad de la mayoría de peruanos. Se da a entender, él no lo dice, yo es lo que entiendo, y es por eso que he preparado, por ejemplo, estas pruebas PISA. ¿Se acuerdan qué son las pruebas PISA? Las pruebas PISA son una serie de evaluaciones que se hacen a nivel latinoamericano o mundial, mejor dicho, para ser más exactos, en donde se ve qué países son los mejores en educación y qué países son los peores en educación. Vemos que Perú está entre los últimos puestos. O sea, la gran mayoría de escolares son de la educación pública y vemos que Perú en educación está muy, pero que muy mal. Y mucha gente dirá, pero es porque se invierte poco. No, vemos que la gran mayoría de inversión lo hace el sector privado, pero tiene menos colegios. Los que tienen más colegios es el sector público. ¿No me crees? Vamos a ver los datos. Vemos que la gran mayoría de colegios son públicos, señores. Vemos que la gran mayoría de colegios son públicos. Evaluación de la matrícula a escala nacional, 73% contra 27% de colegios privados, señores. Vemos que el sector privado invierte más, invierte mejor y raciona mejor los recursos teniendo menos colegios y menos matrículas que el sector público. Esto es en el año 2015, pero obviamente este dato no variará mucho a lo que es el año 2021. Estos son los datos más recientes que he podido encontrar. Entonces, decir que la educación es mala porque está privatizada es total, pero totalmente falso. La gran mayoría de matrículas son de escuelas públicas, y si la educación es mala, entonces es mala porque la maneja el Estado. O sea, son datos fríos que desmienten cualquier intento de decir, no, en realidad la educación es mala porque está mercantilizada y lo hace el sector privado. Mentira, sí, una mentira tan grande como una casa. Así que debemos entender eso. Luego vamos a este gráfico y vamos a entender lo siguiente. ¿Por qué? Porque más o menos acá se va a entender lo siguiente. Más o menos por aquí se da a entender que la educación privada no está al alcance de la gran mayoría de peruanos. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a los datos y vemos lo siguiente. A continuación analizamos las particularidades del mercado educativo privado. Este es el gráfico. Vemos que gran mayoría de colegios en todo el Perú tienen pensiones menores a 500 soles. La gran mayoría, solo unos pocos contados con los dedos de algunas manos, para ser exactos, tienen pensiones arriba de los 500 soles, 1000, 1500 o incluso 2000. La gran mayoría están entre el rango de, vamos a verlo acá, el gráfico 7 muestra la distribución de escuelas por pensión mensual. Vemos que el 63% de las escuelas tienen una pensión de menos de 200 soles. El 25% está entre 201 y 400 soles y solo el 12% de más de 400 soles. Como referencia, en el segmento público de la educación básica regular, el Estado invierte mensualmente cerca de 325 soles por estudiante. O sea, el Estado invierte más que la gran mayoría de colegios privados y sus resultados son peores. Eso nos da a entender lo siguiente, que aunque haya más dinero en el sector público de educación, la educación sigue siendo extremadamente mala e ineficiente. Por ejemplo, tenemos por aquí otros datos, por acá. Este es el que más me interesa, después vamos a ver otro, pero este es el que más me interesa. Por ejemplo, vemos el nivel de rendimiento de segundo de secundaria en matemáticas, por ejemplo, de 2015. He tomado porque me pareció el gráfico más exacto. Vemos que el NP1, NP2, que es no público, o sea, los colegios que cuestan menos de 325 soles, que es lo que gasta el Estado, vemos que cobrando menos que lo que gasta el Estado, tienen un nivel satisfactorio muchísimo, pero muchísimo más satisfactorio que la escuela pública rural y urbana. O sea, ellos pasan la prueba cobrando NP1, NP2, menos de 325 o igual que 325, y los colegios públicos no pasan. ¿Por qué? Porque la plata no llega a los profesores, a la educación, a la inversión, se va en gastadera, en corrupción. O sea, no podemos darle más plata a un sector que ya está hiperburocratizado e hiperestatizado. Vemos los datos y vemos que la educación privada, con gastando menos, es muchísimo, pero muchísimo más eficiente. ¿Y esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, ¿quieren ver otro dato demoledor? Vamos a verlo. Esto es el acceso a servicios básicos provenientes de la red pública. Se supone que el agua, el alumbrado, los baños, el desagüe
en los colegios públicos, que obviamente deben estar sí o sí conectados a las redes públicas, debería ser mucho mejor la cobertura que lo que está en el sector privado. Y no, vemos que los colegios privados tienen mayor cobertura que la mayoría, casi el 99% de los colegios públicos, y los colegios públicos en zona urbana y en zona rural. Acá está, señores, y no los más caros. Eso mucha gente dirá, sí, pero son los más caros. No, vemos que los de menor costo tienen mucha más cobertura que los colegios en educación pública. Esto, ¿cuál es la conclusión? Que la educación pública es un choreo, es un robo al ciudadano, un robo a su bolsillo. Por invertir más no se mejora la educación, se roba más. Una mentira que se demuestra con datos, señores. Vemos los datos y vemos que el sector privado, gastando menos, invirtiendo menos, tiene muchísimos mejores resultados que la inversión pública. O sea, tú contratando a tu hijo en un colegio privado de 200 lucas, que gastas mucho menos que en la educación pública, que es 325 lucas, tienes mejor, pero que mejor educación gastando menos y teniendo mayor calidad. Mentira cualquiera. Acá se acaba de desmentir un montón de mitos que, obvio, los datos los vas a tener abajo en la descripción, señores. No te olvides de eso, para que tú vayas a comprobar que todo lo que te estoy diciendo es verdad. Bueno, y dice lo siguiente: de la misma manera también se debe fortalecer la educación básica. Bueno, siempre propone gasto y sataniza al sector privado, al igual que la mayoría de estatistas. Los estatistas te dicen, no, ¿cómo se va a mercantilizar la educación? La educación es un derecho. Sí, estos son los resultados de tener la educación como derecho: ineficiencia, robo, gasto y engaña, muchachos. Esta es la consecuencia de decir, no, pero la salud solamente es un derecho, no se puede mercantilizar. Acá está, señores, acá está, y bueno, no se puede decir absolutamente nada más, señores. Estos son los resultados de mercantilizar algo, o mejor dicho, hacer derecho algo que simplemente no lo es. O abrimos los ojos y vemos, ok, la educación que da el Estado es basura, gastan más, invierten menos, encima es una gastadera de plata, no llega el dinero, por lo tanto hay que cambiar de modelo y hay que ir al sistema de Milton Friedman, señores. Hay que ir al sistema de Milton Friedman. Por ejemplo, si un padre de familia gasta en la educación de sus hijos 200 soles, con un sistema de vouchers, por ejemplo, de 325, sin aumentar un solo el gasto, 325 soles. El padre gasta los 200 y encima con un cheque de 325 gastaría 525. O sea, gastaría más y tendríamos un nivel educativo y unos colegios mucho mejores con el sistema de vouchers de Milton Friedman, que, para la persona que no sabe, en vez de subsidiar la oferta, se subsidia la demanda. O sea, el Estado ya no construye colegios, sino le da vouchers a todas las familias, o sea, gratuita entre comillas, pero en realidad lo pagamos mediante impuestos, y todo el mundo puede acceder a educación de calidad y todo el mundo puede enviar a sus hijos al colegio que quiera. O sea, esta es una técnica, este es un método infalible que me gustaría que todo el mundo aplique. Así que acá se ha destruido una gran cantidad de mitos enormes, que el sector privado te cobra grandes precios irreales fuera de la realidad peruana, son caros, son ineficientes. Mentira, el que es ineficiente es el Estado, y te lo acabo de mostrar con datos puros y duros de nuestra realidad nacional. Así que si te ha gustado este video donde le respondemos a Johnny Lescano y quieres que traiga más respuestas, no sé, a otros políticos estatistas que quieran agrandar al Estado para así robarte tu dinero mediante impuestos, pues déjamelo en los comentarios y sobre todo deja un like, suscríbete. Recuerda que vas a tener un link abajo en los comentarios de mi Patreon y también vas a tener la comunidad del canal al costado del botón de suscripción para que apoyes este canal y yo pueda seguir lo que me estás escuchando, seguir haciéndolo por muchísimo, pero muchísimo más tiempo. Y ahora sí, no me enrollo más. Muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.